Finalmente salió el primero, despertó Vladimir Guerrero Jr. y no es que estaba del todo dormido Juan Carlos, pero cuando empiezan a pasar juegos, un par de semanas y además te involucras en una negociación que te ubica en un megacontrato con los millones ya sobre la mesa, entonces todo el mundo espera que ese hombre millonario al fin de cuentas empiece a poner su parte buena del juego y es el poder. ¿Esto es el despertar definitivo para ti de Vladimir Guerrero? Bueno, es como dices tú, él no ha venido teniendo una mala temporada. Lo que pasa es que tenía esa sequía de jonrones que es inexplicable para Vladi, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí se unió una cosa con la otra. Esa sequía de tantos turnos sin dar jonrón, y aparte de eso, acabas de firmar un contrato por 500 millones. Y creo que fue tanto así como el peso que se quitó de encima con ese jonrón, que él después en el dogado, después que le ponen la chaqueta, se fue para allá solo y bueno, dijo unas palabras que no puedo repetir aquí, No, si pero por lo puedes. menos dijo algo como que al fin. Dijo, coño, al fin. Sí, algo así mejor. Traducido al español, algo así. Ahora bien, es justo, y esto creo que es válido entenderlo así, es justo el nivel de presión, de exigencia que se le hace a un jugador como Vladimir Guerrero Jr., porque hasta el juego de hoy no había conectado su primer jonrón de 2025. Me refiero, él probablemente estaba tranquilo, probablemente él estaba bien, él se sentía que en cualquier momento llega y llegó y se desahoga, pero era como que cada vez más insistente la presencia del público diciéndole, epa hermano, ajá, ¿y dónde está ese jonrón? Sí, yo creo que con este tipo de jugadores de superestrellas, ¿no? O como tú le dices, élite, ¿no? Sí. No, te digo tú porque yo sé que Leonte, la definición de élite de Leonte es muy diferente a la tuya, ¿no? Es Pero decir, no jugadores comprende el élite criterio. como Vladi, Juan Soto, George, Otani, yo creo que la presión no viene de ellos, sino es externa, tanto de los fanáticos como de los medios. Claro, ellos están conscientes, vamos a estar claros, ellos están conscientes de que no ha dado jonrones, porque cuando él se para en el plato y ve esa pantalla de 100 por 50 allá arriba en el medio del estadio y dice 0 abajo de los jonrones, él se tiene que dar cuenta y tiene que saber. Pero yo no creo que estos jugadores así élites se paren al plato pensando, oye, tengo que meter jonrón porque no llevo nada. Y acá, no. Ellos, fíjate que Vladi no, está teniendo muy buena temporada. Lo que le faltaba era empezar esa racha de jonrones que creo que ya le quitó el tapón. Vamos a Sí, decirlo así. y probablemente eso como que provoque un desahogo. ¿Tiene que ver también esto con Anthony Santander? Otra vez, volvemos al punto. Te dan el contrato grande, te traen al equipo como una de las principales figuras ofensivas. En este caso, el venezolano Anthony Santander no ha tenido quizás el buen arranque que sí, entre comillas, insisto, pudo haber tenido Vladimir Guerrero Jr., pero no llegaba sino hasta el fin de semana. Fue a Baltimore y mire la ley del ex y se fue para la calle. Ayer, por primera vez, jugando como local en Toronto, saca su segundo cuadrangular de la temporada. Sí, esto es algo que era cuestión de tiempo que pasase. Entonces, no había pasado con Anthony, no había pasado con Vladimir y Toronto. Jugando por encima de 500, segundo en la división este, yo creería que más de uno debería entonces comenzarse a preocupar si esta dupla empieza y esto es realmente un despertar continuo para ellos. Yo creo que la preocupación de los demás equipos es que se lleguen a enrachar los dos jugadores, Santander y Vladi, ¿no? Que se lleguen a enrachar al mismo tiempo. Porque yo veo el béisbol tanto como picheo, como bateo, sobre todo el bateo, es como como un sub y baja. Tú vas ¿Ok? así, a veces tienes buenas rachas, a veces tienes malas rachas y así va.
toda la temporada, ¿verdad? Hay que tenerle miedo a esa dupla si se llega a enrachar y van los dos así. Y se coinciden aquí arriba en su mejor momento de bateo. Porque, como dices tú, están prácticamente en el primer lugar, ¿no? Están ahí peleando, pero esta división es lo que yo llamo la división del Royal Rumble en términos de lucha libre. Sí. Que es cuando tienes como a 20 luchadores ahí y se caen a piña entre todos y vamos a ver quién es el que queda parado al final. Bueno, así yo estoy viendo esta división del este, donde ya sea por las lesiones de los Yankees o a veces por la inexperiencia de Boston con algunos de sus jugadores o por mal picheo, pero están todos muy parejos y bueno, creo que los únicos que se han enfrentado en división son los Orioles y Toronto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya empiezan a enfrentarse entre ellos mismos, ya el resto de los equipos, ahí es donde yo creo que vamos a poder ver si de verdad hay un equipo en esta división que va a sobresalir o si de verdad esto va a ser un todos contra todos hasta la última semana de la temporada. Yo presumo que va a ser así, porque hoy el último de la división es Baltimore con 6-10. Y es mentira que ese es la realidad del equipo de Baltimore. Todos entendemos de que Baltimore está para más que un 6-10 en este punto de la temporada. Toronto marcha segundo de la división. Hoy porque los Yankees no han jugado, igualados con los Yankees en ese primer lugar. 11-8, de hecho es el primero con 11 triunfos de Toronto y no había caído ni el primer jonrón de Vladi y recién cayeron los dos primeros de Anthony Santander. Si ellos dos hacen lo que les corresponde, lo que uno por defecto supone que ellos son capaces de hacer, 30 jonrones para cada uno, te da sensación positiva ese número, ¿verdad? O sea, ¿crees que es posible? Sí, ¿por qué no? 180 remolcadas entre los dos. Sanos, ¿no? Estamos de acuerdo que todas las proyecciones en función de que esté la salud. ¿Les alcanza a Toronto? ¿Le alcanza a Toronto para realmente sí ser, no un contendiente de la división? Porque ya como lo explicabas, parece que todos van a competir a por ella. Es como que si le alcanza realmente para poder imponer condiciones al equipo de los Toronto Blue Jays. Yo creo que la pregunta es, ¿va a aguantar el picheo toda la temporada? Uh-huh. Esa va a ser la pregunta de Toronto. ¿Qué tanto va a aguantar el picheo de Toronto? Y se van a mover ya que tienen asegurados a Vladi y a Santander, se van a mover a buscar pitcher. Ya esa es la otra pregunta, porque ya ellos no creo que tengan mucho que hacer buscando a alguien en el line-up. Yo creo que ahora lo que se tienen es que enfocar en ver si pueden ahora atraer, ya que tienen a Vladi y a Santander enganchados, a ver si con eso es la carnada para atraer ahora, aunque sea un pitcher de calidad. Pero lo que pasa es que para eso te falta mucho tiempo. O sea, para que llegue el momento en el que vas a decir, bueno, voy a vender o voy a comprar, o necesito moverme, todavía le falta mucho recorrido. Y yo me refería puntualmente es a lo que tienes, o sea, con lo que cuentas formalmente hoy. Yo creería que si Bichette puede sostenerse como un primer bate que se ponga en circulación, con lo que se supone normalmente deben producir Vladimir y el propio Anthony Santander, a Toronto lo que le va a faltar es el extra del que no se espera mucho. Y no es que no, lo esperemos quizás nosotros, seguramente la organización sí saben de dónde debe venir eso, y no es Andrés Jiménez. Quiero que quede claro que parece que en las primeras de cambio al venezolano le dijeron, cuando él empezó a mostrar un poquito de poder, coronamos la vida, ahora vamos a tener un segunda base guante de platino que va a echar 25 para afuera. Y ese no es su trabajo. Yo creo que Andrés Jiménez no es como la pieza que va a mover la balanza en ese equipo, pero sin embargo, ellos cuentan con Andrés Jiménez como una pieza clave de su equipo, ¿no? Tanto a la defensiva como a la ofensiva. Ahora, no creo que tanto así como para ponerlos de cuarto bate toda la temporada, pero, sí, claro.
sí sigue siendo una pieza clave, pero estoy de acuerdo contigo que alguien más, fuera de esos 4, va a tener que relucir, sobresalir. Sí, De repente Springer, que Springer de verdad que ha dado mucho que desear con ese contrato que le dieron y ha venido en caída en las últimas temporadas. Yo creo que él pudiera ser esa pieza que tiene que volver a esa forma en la que estaba. Bueno, uno no puede decir que hace 5 años, porque eso es, al menos que tengas una máquina de tiempo, la clave de la fórmula de la juventud, pero tiene que volver a un nivel más alto. O sea, Springer, ellos contaban más con Springer que con ahorita con Jiménez. Sí, creo que la responsabilidad recae en Springer. Y yo te voy a decir algo. Hay un jugador que puede ser ese diferencial, o sea, ese extra, ese adicional que te da como equipo, ofensivamente me refiero, es Dalton Varsho. Este jugador llegó a Toronto como clave del cambio que llevó a Gurriel y se me escapa el otro jugador que ellos enviaron a los D-backs, porque en él era que ellos confiaban para que pudiera ser una de las grandes figuras ofensivas del equipo. Y desde el lado del picheo, que tú decías que bueno, ya va, pero vamos a ver si este picheo logra sostenerse, sobre todo a nivel de abridores, en Basic, en Gaussman, en el propio Francis. Scherzer, si finalmente pues puede venir a hacer lo que él quiere. Aquí hay alguien a quien hay que ponerle el ojo, la lupa y no sé si incluso el nivel de exigencia. Y a José Berríos. José Berríos con efectividad de 5.16 en 4 salidas. Sí, no es precisamente lo que necesitan los Toronto Blue Jays para competir en el este. No, esos números no van a llevar a ayudar al equipo para nada. Ese es. Él es prácticamente el as bueno, se pudiera considerar el 1-2 o el 1A, 1B. Sí, no, seguro. O sea, ni siquiera Scherzer, es él. Sí. No, ya Scherzer está como Verlander. Sí, ya está pasado de Suez. Si me da 130 innings ahí más o menos, chévere, buenísimo. Pero José Berríos es otro que no ha cumplido con su contrato.